para no moverme de aquí, digo, la siguiente dice que el universo tendrá fin. Esto obedece a la segunda ley de la termodinámica, porque dice que todas las cosas hechas tienen una cierta degradación. No quiere decir que se desaparezcan, sino que se gastan. Y en Salmo 102 dice que todas las cosas se desgastarán como un vestido. Dice aquí, habla de las cosas que el Señor hizo. Y para ya moverme de aquí, es que está un poquito más lejos, creo. Bueno, dice, estamos hablando de astronomía bíblica, y dice en Jueces 5:20, si desde los cielos lucharon las estrellas, desde sus órbitas lucharon contra. Si se estaba hablando de órbitas en las estrellas, y esto no se descubrió sino hasta mucho, mucho después. Y cada estrella es diferente, las estrellas son incontables, eso nos lo dice en varias partes. Y curioso porque tengo datos, creo que los puse para ustedes también, ¿verdad? Pero hubo quienes contaron 600, hubo quienes contaron 1000 estrellas, 1005, otros 1500, otros 777, y pues no, dice Dios, si el universo es infinito, y si yo digo que las estrellas son infinitas es porque lo son, no podríamos tener un número de estrellas finito en un universo que es infinito, y todo lo contrario, dice, no podríamos tener algo que tiene fin en su número, en un espacio en donde no hay fin. Es muy complejo, pero en realidad el razonamiento humano tiene que doblarse y dejar de contar las estrellas. Es mucho más fácil creerle a Dios, en mi punto de vista. No sé si haya comentarios acerca de esto, pero yo sé que hay algunas personas que sí se han atrevido a dar una estimación de conteo, sí, matemática. Y mi segunda pieza de cha-cha-cha, ok. Bueno, se las toco muy rápido porque si no, no voy a estar contento. La vida es más sabrosa en el mar, te quiero mucho más. ¿Se acuerdan? Es que Dios dijo que todo lo creó y empezó con el agua. Y todos los científicos han dicho, el agua es vida y es la fuente de la vida. Y por eso cantamos en el mar, la vida es más sabrosa. Pero si se fijan, todos los estudios científicos han dicho, en realidad, antes que nada había agua. Y el Señor dijo que, primero que nada, empezó por separar las aguas y por organizar todo el asunto. Y nada se le escapó a Dios. Así es que todas las verdades que aparezcan ahora ya estaban manifestadas por Dios. Algunas claramente explícitas, algunas no, pero el Señor ya las tenía previstas. Los invito a que vean simplemente estos versículos. Dice que cuando Él hizo los cielos y la tierra, dice, ya Dios iba y venía el Espíritu de Dios en la superficie de las aguas. Y en Salmos también lo dice, y quiero cerrar, si no, no voy a cerrar, lo dice en varias partes, lo dice en Proverbios, y también lo vuelve a decir por allá en Job. Así es que se los dejo a ustedes escrito ahí, el ciclo del agua, dice, todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. Y en realidad es que sabemos que existe este ciclo de la lluvia y la filtración, etcétera. Pero ya todo lo había contemplado Dios y muchas de las cosas no las explica ahí, bien explicadas. Habla de saneamiento. Dios estaba también aconsejando a su pueblo que fueran limpios, y qué curioso, pero sí, Dios había dicho que se limpiaran y que cuando fueran al baño excavaran para que todo estuviera para evitar contagiarse, etcétera. También dice que, gracias, ¿se me pasó algún otro cha-cha-cha? Bueno, empezando por mí. Bueno, pensaba que me había faltado un cha-cha-cha. Se me pasa una cosa, pero esto es bien importante. Voy a decirlo ya desde mis notas porque voy a pasar a otras cosas. El Señor habla de las corrientes en el mar, y al principio como que nadie entendió eso, y después, siglos después, empezaron a hacer análisis, y por qué el mar tiene tanta fuerza en un lado, etcétera, y los oleajes y las mareas. Y después hubo un científico, famoso Kuntiki, que allá en Noruega reunió a varios científicos y un reportero, y tuvo una balsa, y se fueron a la balsa sin ningún motor ni nada para ver a dónde los llevaba, y los llevó realmente a seguir las rutas de las corrientes marinas. Pero ya lo había expresado la Biblia antes, que había corrientes marinas. Claro, alguien me dijo hace mucho que lo vio en una película de Nemo, no sé qué. Bueno, pues sí,
Gracias. Si me permiten un poquito más, me voy a agarrar un poquito más de tiempo para poder terminar y no dejar a Hugo siempre esperando su turno, porque amablemente me ha cedido ya 2 semanas. Y quiero ir a esto de la datación. Tal vez les cause risa, a mí me pareció muy interesante. Si contemplamos desde el origen que apreciamos en la Biblia, y no con exactitud, pero con una aproximación muy seria, desde la creación en Adán y Eva tenemos aproximadamente 6,000 a 8,000 años antes de Cristo. En Noé, 4,300 más o menos. Desde los patriarcas, 2,000 años antes de Cristo. Moisés, 1,400. En Saúl y David, 1,000 años antes de Cristo. Y el final, o sea, en Malaquías, el final del Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo. Si consideramos la muerte de Juan en el 90 aproximadamente, y nuestros días, que ya estamos en 2018 casi. Si sumamos esos antes de Cristo, esos 8,000 más los 2,000 que tenemos vividos en esta era, serían aproximadamente 10,000 años, que es lo que nos arroja más o menos la Biblia. Y dice así: desde nuestros días hacia el pasado vemos que la creación data no de más de 10,000 años. Sin embargo, los científicos evolucionistas calculan muchos millones de años desde el inicio del universo sin poder probarlo por ningún medio. Y aquí quiero hacer un llamado a sus conciencias para cuando escuchen geólogos y biólogos hablando de tiempos y de edad, de fechas. No voy a leer esto que está aquí para no perder tiempo, se los voy a explicar, parece que va a ser tal vez más divertido, no sé si más claro. Resulta que, les voy a contar una historia. Los biólogos, no sé si fueron primero los geólogos o los biólogos, pero vamos a poner un ejemplo y lo van a comprender, y espero que lo tomen en serio. Los biólogos en un momento dijeron, es que viendo tantos animales y tantos seres, como que fueron lineales, y fueron primero unos y fueron evolucionando, y luego fueron otros y luego fueron otros. Y Dios dijo, no, Él creó todos los animales al mismo tiempo según su especie. Pero ellos dicen que no, los biólogos dicen no, tuvieron que pasar de ser un animal acuático muy chiquito, y luego un anfibio, y luego un animal terrestre, y tuvo que hacérsele patas y otros 1,000 millones de años para que llegara a ser el ser humano, etc. Pero insisten en esa relación y en esa evolución. Entonces han dicho, bueno, nos encontramos este resto que más o menos debe estar ubicado como en este lugar, y lo han puesto ahí. Y entonces han dicho, me estoy brincando, no, estoy bien. Han dicho, vamos a darle un nombre a esa era. Y entonces los geólogos, excavando y viendo las montañas, han visto las capas de la tierra y han dicho, yo me encontré un animalito. Y le voltean y le dicen al biólogo, ¿en qué era está? Pues le llamamos así esta era. ¿Y de qué fecha? Pues más o menos unos 20,000 años. Muy bien. Entonces el geólogo bautiza esa era con el nombre y la fecha que le dio el biólogo. Pero después el biólogo se encuentra otros animales y le dice al geólogo, ¿en qué época estaríamos? Dice, pues yo creo que estamos a tantos años. Y entonces el biólogo se apoya en lo que dice el geólogo. Y el geólogo se encuentra otras piedras y dice, ¿en qué medida tienes tú estos animales? Pues yo los tengo más... Entonces, es en serio lo que les estoy diciendo. Uno se apoya en la suposición del otro y el otro se refiere a los datos que él mismo le dio. Esa es la verdad científica, por si alguien no lo sabía. Esa es la verdad científica, que unos confían en los otros y nadie tiene ni siquiera un objeto que le diga exactamente cuántos años tiene de vida. Y la verdad es que es así. Todos los que han clasificado los animales de acuerdo a las rocas, los otros han confiado en ellos de acuerdo a los animales que han encontrado y viceversa. Es una barbaridad. Sin embargo, nos dan fechas y como tienen un nombre y dirigen una universidad, las creemos. Pero es espantoso. Ahora, los voy a llevar simplemente al método de datación. Hay muchos métodos. Sin embargo, el de los más usados ha sido el carbono 14. Y resulta que el carbono 14 no hace más que medir las radiaciones, o sea, las partículas de carbono que tenemos los seres vivos, y los analizan en unos restos, y más o menos empezaron a ver que arrojaba una edad aproximada. Pero ese carbono 14 también se degrada a tal grado de que la datación en una curva nada más les daba un aproximado de 50,000 años, 45,000 años o 50,000 años. Resulta que ni siquiera han podido comprobar que un objeto, un hueso, ha estado ahí desde hace 1,000 o 2,000 años. Porque ha habido, tengo que decir esto, porque para ello
se requiere que no hubiera contaminación, que no hubiera radioactividad que influye, polvo estelar, la revolución industrial que ha degenerado tanto la química y orgánica fundamental creada por Dios. Todo ha sido alterado. La erosión, así que una vez pasó que les presentaron un hueso, dijeron que tenía como 7,000 años y tenía como 40 años y era de un perro. Es así de serio, se los estoy diciendo, no estoy mintiendo. La datación es un espanto porque no puede comprobar. Y así de fácil, ninguna momia se murió con su acta de nacimiento y que la hayan descubierto y que hayan dicho, coincide el acta con lo que nos da la lectura del carbono en sus huesos. No es cierto. Nadie puede comprobar ni siquiera 20,000 años de existencia. Pero hoy los científicos dicen, no, es que... Me les voy a contar un chiste antes. A mi abuelo le encantaba cazar. A ver si con esto despierto a mi mami. Y entonces me llevaba de cacería a cazar codornices. Allá se le llaman las huilotas en Michoacán, ¿verdad? Huilotas al sur. Y entonces yo era el que, con una escopeta como de pirata, había que poner estropajo y fulminante y pólvora y otra vez estropajo y luego munición y estropajo. Y me dijo mi abuelo, espérate, no te muevas. Y ahí voy yo de niño. Y me dijo, pero ten cuidado y voltea para el piso, porque a veces hay animales peligrosos. Y yo le dije, bueno, ¿qué animales tan peligrosos? Y me dijo, como unas víboras como de 15 metros. Y yo dije, no, abuelito, no puede haber víboras de 15 metros de largo. Y dijo, no, de ancho. A ver, era bien chispa mi abuelo. Lo chistoso es esto. De ese tamaño, los científicos dicen, es que cuando el murciélago era rana, y dicen los otros biólogos, dicen, no, nunca fue rana. Te estoy hablando de 1,000 años antes que tú. No, pero es que yo me acuerdo que no. Dice, no, dije 1,000, quise decir 1,000 millones de años. Oh, ok. Pues no tengo referencia. Yo, no, pero es que hace 10,000 estaba el papá de esa rana. Y se están yendo atrás y atrás y atrás. ¿Por qué? Porque no hay testigos. No hay manera de comprobar. Quien haya visto esos documentales preciosos de National Geographic, súper preparados, y Discovery Channel, donde te dicen, el mosquito parpadea 3 veces por minuto, y tú dices, ¿para qué quiero saber eso, Dios mío? La rana no besa a su pareja hasta después de la copulación, ¿a mí qué me importa? Sin embargo, esos datos nos hacen decir, es que ellos sí saben, es que no puedes negarlo, ¿cierto? Bien, se dieron cuenta que me gusta la apologética, ¿verdad? Ya no voy a hablar más de datación y voy a tocar cha-cha-cha. Quiero que veamos esto. Hay una tabla que nos dice 2 millones de años, 65 millones de años, etcétera, hasta 4,000 millones de años, desde que tú y yo éramos un batracio que se movía en el agua. Mentira, ¿verdad? ¿Alguien estuvo ahí antes? No. Todo lo que ha dicho la Biblia se ha comprobado, ¿verdad? Todo lo que ha dicho la Biblia se ha comprobado. La evolución sin eslabón. Léanlo, por favor, o véanlo, por favor, porque lo traté de redactar de la manera más comprensible. Y dice, los evolucionistas han utilizado representaciones gráficas de la anatomía comparativa para convencer al público de su filosofía. Todos hemos visto una serie de dibujos graduados que pretenden demostrar la progresión morfológica desde un pequeño chimpancé jorobado hasta el ser humano moderno. Ahora, ojo en esto. Estas representaciones gráficas tienen un efecto poderoso porque lo visual es convincente, pero no tienen fundamento científico, especialmente cuando se considera el hecho de que en la ilustración solo existen los 2 primeros, que son simios, y el último, que es humano. Los demás no existen y nunca existieron. Son fabricaciones de la imaginación, son los famosos eslabones perdidos. Y como no hay ninguna evidencia de su existencia, los evolucionistas convenientemente llenaron esos vacíos, fabricando la imaginaria evidencia visual que requerida para ayudarlos y completar el modelo de evolución. Entonces, solamente los 2 son verdaderos, los 3 en medio no existen, pero los 3 en medio ayudan a llevar su explicación. ¿Sí? En realidad estaríamos así, no existen. ¿Saben que durante años y la escuela y la universidad yo pensé que el eslabón perdido era uno de esos pasos? Ustedes también, ¿verdad? ¿Sí? Estamos de acuerdo. Nos están tomando el pelo. Conclusiones. Les voy a dejar que lean las conclusiones en su casa. Simplemente voy a decirles, si fuéramos a leer y a estudiar, no acabaríamos con apologética. Yo no los quiero asustar, pero
en una de estas, durante el año, voy a tomar algunos de los temas de ahí para ampliar en ellos. Sobre todo porque me han pedido que lo haga y quiero obedecer y satisfacer si es que logramos tener algunas respuestas. Es muy divertido en todos los sentidos. Miren, es que en tantos aspectos la palabra de Dios es vasta y suficiente. Nos hablan hoy de que respetemos la diversidad, y la diversidad no va más allá de varón y hembra. Y hay tanto que hablar en sentido apologético. No sé si haya dudas, yo creo que se van a quedar con las dudas, igual que yo, pero es apasionante, ¿a poco no? Bueno, pues ya no les toqué otro cha-cha-cha, pero vamos a cerrar y a lo mejor cantamos todos alabanzas, que es mucho más divertido, ¿les parece? Gracias.